paso a presentar sin dilación, puesto que la cantidad de ponencias que se van a impartir en este congreso así lo indica la siguiente ponente, que es la doctora Teresa Rodríguez Cachón. Es profesora de Derecho Civil de la Universidad de Burgos. Por expreso deseo de ella y por celeridad voy a dar dos pinceladas de su extenso currículum. Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, máster en Fundamentos del Sistema Jurídico y doctora internacional con una tesis titulada, que además tiene relación con la ponencia que nos va a impartir, Estudio de las relaciones contractuales de la cadena alimentaria española desde la perspectiva del análisis económico del derecho. Ha sido premio extraordinario de doctorado y tiene también premio de Consejo Social de la Universidad de Burgos en el año 2021 por un trabajo sobre esta materia en relación al impacto social de ello. Es autora de más de 20 publicaciones académicas y ha sido ponente en más de 20 eventos académicos, tanto en España, en Portugal, en Francia, en Polonia, en Italia, etcétera, etcétera. Tenemos ante nosotros una gran ponente, así que lo interesante es escucharla a ella. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carmen, en primer lugar. Muchas gracias a todos por la presencia y a los organizadores por la invitación. La última vez que estuve en el fórum, en una sala de aquí al lado, fue hace unas semanas en un monólogo de Martita de Granada. Yo no tengo tanta gracia, pero bueno, haré lo que pueda con mi presentación. Bueno, ¿de qué voy a hablar yo? Voy a intentar esbozar algunas cuestiones sobre la contratación en la cadena alimentaria y las consecuencias que ello tiene respecto del consumidor. Bien, como cuestiones previas, quizá les sorprenda que en un congreso de consumo vaya a hablar de materia de cadena alimentaria, de recontratación en la cadena alimentaria, porque esta materia, tanto a nivel nacional como de la Unión Europea, está excluida el consumidor de la regulación de la cadena alimentaria. ¿Por qué es esto así? Porque realmente, a pesar de estar excluido expresamente de la regulación, tiene efectos indirectos bastante inmediatos respecto del consumidor, la regulación de la cadena alimentaria, respecto de los precios a los que puede adquirir los alimentos. Por lo tanto, tiene un efecto bastante inmediato. ¿Cuál es la justificación de la existencia del derecho de consumo como tal? La existencia es la contratación entre partes, en una contratación, un tipo de contratación en la que una de las partes se puede considerar contratante débil por la menor conocimiento del mercado, menor capacidad económica respecto del empresario. Pues la justificación de la regulación específica en materia de cadena alimentaria es realmente la misma, la existencia de un contratante débil. En este caso suele ser el productor primario, por lo tanto hay ciertas similitudes respecto del origen y el fundamento de la regulación. Lo que pretendo a términos generales es esbozar algunas cuestiones cuantitativas también respecto de la cadena alimentaria, cuestiones controvertidas, poner sobre la mesa cuestiones controvertidas y establecer similitudes con otros sectores y plantear algunas cuestiones de debate para que podamos quizá terminar de hablarlas en el café. Bien. Vamos a comenzar con algunas notas esenciales sobre la cadena alimentaria como sector específico. Algunas de estas características son conocidas seguro por todos vosotros, todos ustedes, por haberlas escuchado en diferentes ámbitos. Sobre las más conocidas iré más despacio, sobre las más específicas, de las que menos se habla, me incidiré un poco más. La cadena alimentaria es un sector bastante particular en el sentido de que se caracteriza por la diferencia de tamaño entre los operadores de forma bastante significativa. El sector primario está bastante atomizado y además presenta un nivel de asociacionismo bastante bajo. A pesar de ser un nivel bastante bajo, hay grandísimas diferencias entre el nivel de asociacionismo en diferentes campos dentro de la cadena alimentaria. La patata está asociada a un 10%, los operadores de la patata solamente un 10%. En una situación intermedia, la fruta y la verdura con un 50% y el plátano hasta el 99%. Esto tiene mucha relevancia respecto de cuestiones que vamos a ver posteriormente. El sector industrial está más concentrado, a pesar de que el 95% a nivel europeo y similar español son pymes de menos de 50 empleados. Y en cuanto al sector de la distribución, está más concentrado, salvo tiendas especializadas. Respecto de este gráfico, podemos comprobar el aumento del tamaño de las superficies en los últimos años. Siguiente característica especial de la cadena alimentaria son las asimetrías informativas, contractuales, del poder contractual que existen entre los operadores. Existe en esta cadena, en este sector, en la cadena alimentaria, existe un poder de compra sobre los productores primarios. ¿Qué supone esto? Que en muchas ocasiones los distribuidores industriales pueden imponer un precio de compra a los productores primarios por encima del precio competitivo. También estas asimetrías informativas contractuales derivan en prácticas comerciales desleales, que existe regulación específica en la cadena alimentaria sobre esta materia. También otra cuestión relevante es la cuestión del fixed factor, el factor miedo respecto de la posibilidad de poner en conocimiento de las autoridades determinados incumplimientos contractuales o de otro tipo de normativa respecto del pez pequeño respecto del grande. Evidentemente, esto es un problema bastante grande.
Y otra cuestión es también a tener en consideración es que el mayor poder de concentración, las asimetrías contractuales derivan de una mayor concentración en un sector que en otros. Pero en realidad la mayor concentración en sí, en el ámbito de la distribución, no significa necesariamente efectos negativos, en absoluto, ni siquiera para el consumidor. La mayor concentración, el hecho de que el tamaño medio, la explotación media de cualquier sector sea mayor, eso puede ayudar a las economías de escala y eso finalmente puede repercutir positivamente en menores precios hacia el consumidor. Por lo tanto, el hecho de que exista mayor concentración en el mercado, en absoluto tiene que ser considerado como un efecto negativo de forma automática. Lo será si eso supone un abuso de posición dominante respecto de los precios que se ponen al consumidor, pero no de forma automática, en absoluto. Otra cuestión relevante respecto de la cadena alimentaria es tener en consideración que debemos analizar esta cadena a través del enfoque que se llama de la fuerza motriz y de la orientación de la cadena. La cadena alimentaria es una cadena orientada hacia la demanda. ¿Qué significa esto? Existen dos tipos de orientaciones de las cadenas de valor. Por un lado tenemos la orientación hacia la oferta, orientación hacia la demanda y orientación hacia la oferta. ¿Qué es una cadena orientada hacia la oferta? Son aquellas industrias intensivas en capital y en tecnología, como es el sector automovilístico o aeronáutico. Y otras cadenas que están orientadas hacia la demanda, como es la cadena alimentaria, que son intensivas en mano de obra. Este enfoque de la orientación hacia la demanda y de la fuerza motriz de la demanda va más allá de los análisis que se hacen en la teoría neoclásica de la economía respecto del tamaño, los índices de concentración y cuotas de mercado. El hecho de que exista esta orientación hacia la demanda, esto amplifica las asimetrías informativas, las asimetrías contractuales que existen en este sector, derivadas precisamente de la diferencia de poder, de tamaño de los operadores. Y precisamente también ayuda a que sean precisamente los distribuidores finales quienes pueden desarrollar estrategias de fidelización respecto de los clientes, cosa que no pueden hacer los eslabones anteriores. Y de este modo pueden extraer más excedente contractual a una parte más significativa del valor del intercambio. Creo que cualquiera de nosotros tenemos seguramente en la cartera o una aplicación en la móvil de la app de Carrefour, de Día, para acumular puntos. Estas son estrategias de fidelización que no existen en otros ámbitos, en otros eslabones de la cadena, porque no es posible que esto sea así. Por lo tanto, esto amplifica el problema de las asimetrías informativas. Es bastante curioso que en 2015 la directora de Eurocommerce hizo una declaración respecto del sector de la distribución, de una situación que existe en el sector de la distribución que es bastante particular en el ámbito de la alimentación. Decía que este sector, a pesar de que esté bastante concentrado, presenta un nivel de competencia muy alto. ¿Y por qué existe este nivel de competencia? ¿Por muchos oferentes, cómo se puede entender que en la mayoría de casos existen? No. En este caso existe una alta competición porque el consumidor de alimentos compra, vota, no todos los días, pero todas las semanas, podemos decir. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los elementos tecnológicos, con un coche, por ejemplo? Se compra un coche en un momento dado, ¿cuánto dura el tiempo medio de duración de un coche? 6, 8, 10 años. Durante ese tiempo no se vuelve a decidir si se compra o no, pero el consumidor de alimentos está prácticamente cada semana decidiendo, votando sobre a qué distribuidor quiere comprar. Por lo tanto, esa competencia prácticamente diaria del consumidor, el hecho de que un consumidor haya comprado un día en mi tienda no significa que la semana siguiente lo vaya a hacer, es lo que hace que haya un alto nivel de competencia en realidad en el sector de la distribución, a pesar de que exista un nivel de concentración ciertamente alto. Bien. Otra cuestión bastante particular de la cadena alimentaria es la no posibilidad de comercialización utilizando marca. Bien. Cuando me refiero con utilización de marcas, me refiero de cualquier signo distintivo, marcas, nombres comerciales, signos distintivos de cualquier tipo. ¿Cuál es la finalidad comercial o la finalidad económica de las marcas? ¿Cuál es la finalidad económica de estos símbolos de los coches que indico arriba? La finalidad económica es la posibilidad de diferenciarse de la competencia, la posibilidad de asociar determinada calidad a esos bienes. También cada vez más importancia tiene la relación con los valores que se asocian a cada tipo de marca y el consumo de cada tipo de marca. También, precisamente en el ámbito de la abogacía, ¿cuál es el sentido de la utilización de marcas y signos distintivos en el ámbito de la abogacía? También señalizar hacia los consumidores determinadas cuestiones incluso antes de utilizar el bien o servicio. Es que en algunas ocasiones, además, y que ocurre precisamente también en la abogacía, no es posible que el consumidor, incluso después de haber utilizado el servicio, pueda conocer con certeza la calidad de los servicios que ha utilizado, porque seguramente no tenga conocimientos para ello. Por lo tanto, el valor de las marcas en este sentido es muy importante, nos dan información sobre qué bienes o servicios nos ofrecen. Además, existe otro problema que se denomina en la economía de la información de selección adversa,
que son esas situaciones en las que una de las partes contratantes no revela de forma consciente cierta información que sería necesaria hacia la otra parte porque le conviene guardársela de ese tipo. Y precisamente este problema de selección adversa es más importante en la presencia de asimetrías informativas. Por lo tanto, estas marcas, la utilización de marcas, tiene un sentido comercial muy importante. Bueno, los alimentos, me refiero en este caso a alimentos frescos, no es posible comercializarlos a través de marcas. No existen marcas de patatas o marcas de plátanos. Puede haber otro tipo de cuestiones que son estas, que son denominaciones de origen, indicaciones protegidas y demás, pero en realidad no son marcas, ni muchísimo menos. Otro tipo de signos distintivos es Enjoy from Europe, es una campaña de la Unión Europea desde unos años, esta de aquí abajo de Alimentos de España, pero en realidad no son marcas, son diferentes signos distintivos que se utilizan, pero no, ni muchísimo menos todos los alimentos están bajo este tipo de signos distintivos, porque además son alimentos de calidad ciertamente superior, a la que no todos los consumidores pueden acceder ni siquiera de forma constante, por lo tanto, no siempre sucede. El hecho de que existan estos signos distintivos y muchos otros, sellos de calidad de mucha consideración, de diversa consideración, es algo positivo, pero también acarrea problemas. Puede acarrear un problema en cuanto a las certificaciones privadas, que no exista control respecto de quién las da, por qué las da y por qué motivos no las da, y sobre todo si crecen mucho, si existen muchísimas marcas distintivas de los alimentos, puede acabar en una confusión hacia el consumidor que precisamente acabe perdiendo toda la finalidad económica que tenía esa situación. Bien, por lo tanto, respecto de aquellos productos que no se pueden comercializar a través de marcas, precisamente el precio, muchos estudios empíricos han demostrado que el precio es un elemento tomado para distinguir la calidad del producto. A mayor precio, mayor calidad. Casi el único elemento que puede tomar el consumidor para saber cuál es el valor de ese bien, cosa que no ocurre con los bienes comercializados a través de marcas. Es curioso que en un Eurobarómetro de 2012 se llegó a la conclusión de que el 50% de los ciudadanos europeos consideraba irrelevante la marca de los alimentos que consumía, pero sin embargo prácticamente todos, el 96%, consideraba importante la calidad. Por lo tanto, es bastante curioso y a tener en consideración que es importante para nosotros como consumidores la calidad de los alimentos, pero no la marca de los mismos. Entonces, ¿cómo hacemos? Es complicado, realmente es una situación bastante complicada que tenemos que tener en consideración. Bien, externalidades positivas y negativas de la actuación de la actividad económica que supone la cadena alimentaria. Bien, muchos de estos elementos positivos y negativos son bien conocidos por todos vosotros, iré rápido. ¿Cuáles son los elementos positivos que redundan en una sociedad al producir alimentos? Pues desde la fijación de la población en medios rurales, frenar el avance de la erosión, mantenimiento de conservación de la naturaleza. Nadie mejor que un agricultor, que un ganadero que tiene las vacas, cría vacas de forma extensiva, nadie mejor que él conoce el monte en el que se desenvuelven sus vacas, lo conoce, lo conserva y lo mantiene. Es un sector estratégico para la Unión Europea, con un 14% del sector manufacturero. Otra cuestión también bastante relacionada, aunque presenta muchas aristas, que tampoco voy a entrar en consideración, es conceptos relacionados con la soberanía alimentaria, muy importante también en tiempos de pandemia. También elementos culturales, véase la gastronomía española, la gastronomía italiana, la gastronomía francesa, qué valor cultural tiene, es un elemento muy importante a tener en consideración. También el hecho de que la alimentación es una de las pocas necesidades humanas inaplazables, inapelables. Esto, nuevamente, en época de pandemia lo hemos notado, cuáles son los elementos que un ser humano necesita para sobrevivir. Y otra cuestión también relacionada con esto es la curva de Engel, que a pesar de que es un concepto un poco ya sobrepasado, pero como concepto básico es importante, el hecho de entender que la elasticidad precio de la demanda está entre 0 y 1, lo que supone que los incrementos o las disminuciones de compra de alimentos en función de incrementos o disminuciones del precio es inferior, menos que proporcionalmente. Esto es un bien de primera necesidad, obviamente. Por lo tanto, el gasto en alimentación es proporcionalmente más gravoso a medida que disminuye el nivel adquisitivo. Por lo tanto, la protección de aquellas cuestiones relacionadas con la alimentación es una obligación desde el punto de vista de la protección social. En cuanto a elementos negativos, externalidades negativas de la cadena alimentaria, pues contaminación en transporte y fertilizantes. Voy a dejar al lado aquellas cuestiones que se debatieron hace unos años respecto de que ahora resulta que quien contamina no es la industria papelera, sino las vacas. Bueno, quizá mejor lo dejamos. Bueno, entonces, una vez vista esta situación de la cadena alimentaria, vamos a analizar dos cuestiones que a mí me traen de cabeza durante bastante tiempo, porque creo que es un debate totalmente falaz. Bien, ¿en qué situación se encuentra la distribución, la gran distribución? Desde el punto de vista de la teoría básica económica, ¿es posible que en un mercado en el que no existen barreras ni de entrada ni de salida, donde además existe alta competencia, es posible que haya algún tipo de operador que intervenga, no aporte nada
y expropie el valor de los demás vendiendo a 5, 6, 10 veces el valor de lo que compró sin aportar nada? ¿Es esto posible? Si fuera así, ¿no estaríamos todos abriendo cadenas de supermercados? ¿De verdad esto es así? Yo creo que no. Y ahora me voy a encargar de demostrar precisamente que no es así. Esto no sucede porque el margen unitario por producto es muy pequeño. Bien, vamos a ver ahora dos cuestiones que las he tomado de la propia página del Ministerio de Agricultura. Son estudios públicos respecto de la cadena de valor de dos elementos. Por lo tanto, están a disposición. Este es un pantallazo de la página del Ministerio, donde están el estudio de la cadena de valor de muchos productos frescos, como pueden ver, sardinas, pescadilla, merluza, muchos de ellos. Y he tomado dos ejemplos que precisamente son los dos ejemplos extremos que he mencionado anteriormente, respecto de los niveles de asociacionismo más bajo y más alto. La patata por un lado y el plátano por otro. Este es el esquema de precios, que eso está muy pequeñito y no lo veo. Así, perdón. Igual voy a tener que hacer así, porque si no, no lo veo. Perdón. Bien, este es el esquema de la estructura de precios de la cadena de valor de la patata en la campaña 2011. Es la última disponible, es un poco lejano en el tiempo, pero bueno, es la última disponible. Es una pena que el Ministerio de Agricultura no se haya puesto a actualizar estas cuestiones. No hay un representante del Ministerio de Agricultura, pero sí el de Consumo, a quien emplazo a que, si le corresponde de algún modo, inste a sus compañeros del Ministerio de Agricultura a actualizar este tipo de estudios porque es muy interesante. Bueno. En primer lugar, tenemos diferenciados los diferentes eslabones de la cadena, desde la producción, comercialización, envasado y venta en tienda, y todos los costes en que incurren cada una de estas partes. Evidentemente, en la parte de la producción tenemos la siembra, el abono, el tratamiento fitosanitarios, el riego y demás, y el beneficio neto de la explotación en la campaña 2011 para la patata fue del 14%. En el siguiente eslabón, la comercialización en origen, tenemos diferentes elementos, envasado, transporte al envasador y demás. En la escalera, en el eslabón del envasado, tenemos también diferentes mano de obra, mermas, energía y demás. Ahí el rendimiento, el beneficio neto es del 8% para el envasado. La siguiente parte de la comercialización en destino, tenemos los diferentes conceptos de costes. Y finalmente tenemos el beneficio neto de la distribución, de la venta en tienda. Supongo que lo ven bien, ¿no? El 1%, pone ahí si no lo veo mal, ¿no? El beneficio neto de la distribución respecto de la venta de patata en el año 2011 fue del 1%. Es cierto que en este caso tampoco es una cuestión muy grande, evidentemente, el de los productores fue el 14%. Estamos hablando de márgenes del 1%. No sé si alguno de ustedes trabaja en su empresa o en cualquier lugar con un margen así. Bueno. ¿Qué supone realmente el precio medio de venta en esta campaña de la patata? Fue, como se indica ahí, entre 0,60 y casi 1 euro. Bueno, pues de ese euro vamos a tomar como ejemplo ese casi euro de venta al público. Solo el 13%, como se indica ahí arriba, solo el 13% de ese 1% supone el beneficio neto de la remuneración de toda la cadena. El resto es coste de todos los eslabones de la cadena. Esto, como he dicho, es de la patata. Este es del plátano, que es el otro elemento del opuesto en cuanto al nivel de asociacionismo. Tenemos en este caso, después de todos los primeros escalones de costes, que el beneficio neto de los productores de plátano fue del 40%, pero en este caso, porque no entiendo por qué en este caso sí que han tomado en consideración subvenciones, pero bueno, está incluido ahí una subvención que obtuvieron para la producción de plátano, si no sería menor, pero bueno, el 40% en ese caso. El siguiente eslabón, que es la comercialización en origen, tenemos un beneficio neto del 2%. La comercialización, el precio de salud de maduración, el 3%, el siguiente el 3% también. Y en este caso, el de la distribución, el beneficio neto fue rondando el 0% de la venta de plátano en la campaña de 2010. Bien, y esto se corresponde, que esto tampoco lo veo, pero bueno, esto se corresponde con precisamente las cuentas anuales del año 2021 de dos distribuidores que operan en España, Carrefour y Día, he cogido de ejemplo. Bueno, pues en este caso, en año de pandemia, en 2021, donde la alimentación, el gasto en alimentación en hogares aumentó muchísimo porque disminuyó la de restauración, en ese año el resultado de la explotación de Día fue negativo y el de Carrefour un 2,6%. El resultado de explotación sobre ingresos totales, el 2,6%. ¿Cómo puede ser entonces que obtengan rendimiento? Pues a través de rotaciones y no a través de margen. Quizá algunos de ustedes piensen, bueno, pues esto igual es en España, pero en otros países no. Bueno, pues lo mismo. Tenemos aquí Esselunga italiana, Tesco de Reino Unido. En este caso, Esselunga en el mismo periodo, por el mismo concepto, tuvo un beneficio del 2,3%.
y Tesco de 2,75. Esto es la cuenta de resultados de forma publicada, absolutamente público, de todas estas empresas. Como digo, entonces, ¿cómo es posible que obtengan, que les resulte rentable? Pues a través de rotaciones, no a través de márgenes. Esto pasa lo mismo en la industria del textil, pero a pesar de que pase lo mismo en la industria del fast fashion, en el mismo periodo, por estos mismos conceptos, el grupo Inditex obtuvo un rendimiento del 13% y Mango de 10%. Por lo tanto, es un margen bajo, pero no tan ínfimo como el de la distribución de alimentos. Entonces, ¿cómo es esto posible que pase? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pues el problema está aquí resuelto. Si tuvieran que quedarse con un resumen de esta ponencia, sería esta diapositiva. Bien, esto es una constatación de un efecto matemático muy sencillo que sucede en la cadena alimentaria, pero que no sucede en otros ámbitos. Vamos a suponer que vamos a calcular cuál es el porcentaje de aumento del precio ante el transporte de una tonelada de un bien de un lugar a otro, de plátanos, ropa, tecnología, ordenadores y coches. Bien, suponiendo que el precio de una tonelada de plátanos es a 3,5 euros el kilo, 3.500 euros, el coste del transporte son 1.000 euros, se podrá vender, suponiendo que no hay más costes, a 4.500 euros. ¿Cuánto corresponde respecto de 4.500 euros esta tonelada a los 1.000 euros de transporte? El 22%. Ese mismo cálculo respecto de ropa, respecto de camisa, suponiendo que una camisa pesa 250 gramos, por lo tanto en una tonelada habrá 4.000 camisas, a 40 euros por camisa son 160.000 euros. El precio del transporte también de una tonelada es de 1.000 euros. ¿Cuánto es el porcentaje cuánto es el coste del transporte respecto del precio? ¿Cuál es el porcentaje del coste del transporte respecto del precio de venta final? El 0,62%. Mismo cálculo con ordenadores. Un ordenador, vamos a suponer que pesa 2 kilos de media, en una tonelada, por lo tanto, habrá 500, 600 euros de precio medio, son 300.000 euros. Transportarlo cuesta esa tonelada 1.000 euros también. ¿Cuál es el porcentaje que representa esos 1.000 euros? El 0,33%. Lo mismo respecto de coches. Vamos a suponer que pesa una tonelada un coche de 30.000 euros. Ese coste, ¿cuánto será? El 3,22%. Por tanto, estamos viendo que transportar lo mismo, una tonelada de un bien, en un caso vamos desde el 0,33% del valor del precio de venta y en otro caso hasta el 22%. Y eso que he hecho el cálculo con el plátano, que no es precisamente la fruta más barata, que si fuera con el tomate o la patata, este coste sería muchísimo proporcionalmente mayor. Esto es lo que pasa en la cadena alimentaria. Cuando se transporta elementos que tienen un bajo valor unitario, bajo nivel por peso, podemos decir, o por volumen, lo que sucede es que cualquier incremento en el coste proporcionalmente es muy grande. No es que haya el tío Gilito detrás intentando expropiar a alguien aprovechándose de un pobrecito. No, es un efecto matemático tan simple como este. Y además, en el transporte de alimentos hay tres problemas bastante particulares. Primero, que suele ser, por lo general, ante el mismo peso, el volumen suele ser mayor. No sé exactamente, pero yo diría que en volumen una tonelada de plátanos ocupa más que una tonelada de ordenadores. Por lo tanto, el espacio para transportarlo debe ser mayor. En segundo lugar, que son productos perecederos. No podemos dejar una semana esperando a que pase algo. Se pudrirá, habrá alimentos que duren más o menos, pero desde luego no es como lo de ordenador. Y sobre todo que necesita refrigeración. Pero un camión refrigerado, evidentemente, es mucho más costoso que un camión que no lo es. Y esto es tan simple como imaginarse cualquiera de ustedes que hace una compra por valor de 100 euros de ropa o de alimentos. A este precio vamos a entender que son 2 o 3 camisas, les llegarán a casa con un paquete que podrán coger con un peso razonable. ¿Cuánto será el transporte de 100 euros en alimentación? ¿Cuánto será? Perdón. No, es un mosquito, no es una... Bueno, perdón. Si les llega a casa ese paquete de ropa, será un peso razonable que se lo podrán entregar en mano sin ningún problema. ¿Cómo será la entrega de 100 euros en alimentación? Es imposible cogerlo, necesitará una carretilla eléctrica, un camión refrigerado. Eso es el problema del transporte de los alimentos, cosa que no sucede en otros. Por lo tanto, es una situación que me resulta bastante curioso que incluso de las propias instituciones se promueva ese tipo de discursos maniqueos en los que unos son malos, malísimos y otros son buenos, buenísimos, como una telenovela venezolana, cuando en realidad no es así. Precisamente estos estudios de costes que he mostrado son del propio Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, me parece que es como hacerse trampas al solitario. No lo entiendo, la verdad. No entiendo qué significa. Bueno,
Y como última cuestión a abordar, vamos a analizar muy rápidamente algunas cuestiones, examen de algunas medidas estrella en los últimos años que se han adoptado en los últimos años. Quizá a alguno de ustedes les suene esta de la prohibición de la venta a pérdidas, que una modificación de la Ley de Cadena Alimentaria en 2020, modificada posteriormente, un tiempo después, en la que se estableció que existía a grandes rasgos una obligación del operador, del distribuidor o del industrial de comprar por encima del coste de producción a los operadores primarios, so pena de sanción administrativa de consideración muy grave por incumplimiento de esta previsión. Bueno, dado que no me quiero extender mucho, voy a ir a la tercera observación respecto de esto, que es la más interesante, porque si nos están diciendo que se prohíbe a los compradores pagar un precio inferior a los costes de producción del que vende el producto, ¿cómo podemos interpretar esto? En primer lugar, ¿quién conoce los costes de producción de un determinado producto o servicio? ¿Quién lo produce? El vendedor. ¿Y qué ve quien lo compra? Ve el precio. Eso es la primera clase de teoría de precios explica esto. ¿Qué significa un precio? ¿Qué sentido tiene el precio? ¿Qué muestra el precio? El precio es un indicador objetivo, más que objetivo, unificado, de valor, de costes de producción de un determinado bien o servicio. Precisamente el valor que tiene es ofrecer una información y que quienes quieran comprar tomen esa información y decidan a quién comprar o a quién no comprar. ¿Significa esto que existe una obligación respecto del vendedor, del productor primario, de abrirse en canal, de dejar que el operador, el industrial, entre en sus instalaciones, incluso tome sus libros de cuentas, haga una auditoría de costes, conozca incluso sus secretos empresariales? ¿Se está diciendo que esa es la obligación? ¿Es la obligación de acceso a información privada? ¿Existe la obligación por parte de quien compra de comprobar esos costes, la posibilidad de exigir toda la documentación de todo tipo para comprobar que esos son los costes que efectivamente se están produciendo? Porque si no se cumple esta previsión, sobre quienes pueden recaer las sanciones son precisamente sobre los distribuidores. Por lo tanto, son ellos quienes estarán encargados de proteger esa situación y vigilarlo. ¿Existe esto? Imaginen cualquiera de ustedes que respecto de un cliente, le exige para saber si le está ofreciendo un precio por encima o no de los costes, entrar en sus dependencias, incluso físicamente, y exigirle conocer todos los costes, de dónde vienen todas las situaciones. Y además esto supone asumir que no habrá ningún operador que venda con ganancia, porque si cualquier distribuidor puede entrar en las dependencias o conocer información privada de una de las partes del comprador y ve que hay un excedente contractual, hay un precio por encima de los costes, le va a bajar el precio de venta. Por lo tanto, es una cuestión que no tiene, bajo mi consideración, ninguna aplicación real ni ningún beneficio precisamente para ninguna de las partes. ¿Supone esto un ataque a la libre fijación de precios en un mercado de libre competencia? ¿Es una limitación adecuada, necesaria y proporcional? No lo sé, yo lo pongo en cuestión, desde luego. Y es entonces también está prohibido la venta de forma voluntaria del productor de bienes bajo precio, con pérdidas. Imagínense un bien deteriorado, un bien que se ha podrido por cualquier motivo, un defectuoso, que sea mejor venderlo que no venderlo, aunque sea bajo coste. Es igual que es mejor tener una habitación de hotel ocupada a un precio menor del que normalmente se publicita, que una habitación vacía. De ahí las ofertas de última hora. ¿Se está prohibiendo esto? Entonces, esto sería en detrimento del propio operador, en detrimento del propio consumidor. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene esto? No le veo ningún sentido, desde luego. Otra cuestión que voy a ir bastante deprisa es respecto del Código de Buenas Prácticas en la contratación alimentaria. No sé si alguno de ustedes conoce este código, este símbolo, ¿lo ha visto alguna vez? ¿Alguno lo ha visto? Pues si no lo ha visto ninguno, desde luego no funciona, porque se trata de que se vea y se conozca. Se trata de conocer cuáles son los operadores adheridos a este código, que trata de mejorar el funcionamiento de la cadena. Bueno, hay un listado público en cuanto a las personas, entre los operadores adheridos. También otra de las medidas estrellas es la posibilidad de ofrecer publicidad de las sanciones de la Agencia de Información y Calidad Alimentaria sobre el hecho de que se pueda conocer quién ha incumplido o no el régimen de la cadena. Bueno, sobre la justificación de estas dos medidas las voy a analizar de forma conjunta porque tienen la misma finalidad. El hecho de que este grupo de trabajo de la Comisión Europea, este primero que listo en primer lugar, tiene por finalidad examinar cuestiones del mercado alimentario en beneficio de los productores primarios. Y precisamente hizo hincapié en la necesidad de fomentar la cultura del cumplimiento respecto a la importancia de la cultura empresarial respecto del funcionamiento de un determinado sector. Bien.
Otra cuestión también relevante respecto de la necesidad del conocimiento de las sanciones o del conocimiento de este código de buenas prácticas es saber que es un elemento que quiero hacer hincapié, es la relevancia de los elementos informales de reducción de los costes de transacción. Entender que derecho es derecho escrito positivado, es entender una visión, norma escrita positivada, es una visión del derecho, bajo mi punto de vista, bastante estricto, bastante absurdo y bastante constreñido. Ni siquiera en el derecho de consumo solamente se tiene que entender que el único derecho que existe es el derecho positivado. Hay muchos otros elementos informales que ayudan precisamente a la reducción de estos costes de transacción. Es lo que se conoce como la economía institucional. Es salir de este delirio de omnipotencia de la ciencia jurídica que Robert Kutter estableció en 1999, entender que por el hecho de cambiar una norma eso suponga ya directamente el cambio de circunstancia, el cambio de discurso de los acontecimientos. Eso no sucede. Una cuestión bastante importante que estos dos profesores administrativistas, que precisamente hago hincapié en que son profesores de Derecho Administrativo, en donde rige el principio de legalidad en mayor medida, dieron esta definición de regulación en la que incluyen no solamente elementos propiamente tangibles como normas escritas, sino muchos elementos alrededor de esa regulación, estructurales y de culturales, que tienen también relevancia en el funcionamiento de una determinada economía. Y precisamente este código de buenas prácticas y también la publicidad de las sanciones, la finalidad que tiene es ofrecer al mercado señales respecto del funcionamiento de los operadores del mercado. Por eso les he preguntado si alguno conocía este simbolito del código de buenas prácticas, porque la finalidad que tiene es que los consumidores sepamos quiénes son buenos operadores en el sentido de que se han adherido voluntariamente a un código de buenas prácticas porque tienen mayor compromiso con el desarrollo del sector. Si ninguno de aquí los presentes lo conocemos, es que desde luego no se está cumpliendo con esa finalidad. La admisión al mercado de señales es relevante. Recuerden la frase esta pronunciada por Mario Draghi en 2012, whatever it takes, que es lo que salvó el euro. Solamente esa frase, esa señal emitida al mercado, bueno, más cosas, pero principalmente esa señal emitida al mercado fue lo que salvó. Por lo tanto, la emisión de señales correctas, apropiadas, tiene un valor muy relevante. ¿Pero realmente se conocen? Pues si ninguno de ustedes lo conoce, pues me lo planteo. Y cuanto a reflexiones finales, en 15 segundos... En cuanto a reflexiones finales, como digo, mi reflexión final es que no lo sé, arreglar esta situación es realmente difícil, es muy compleja, ninguna medida es inocua, nadie se arregla de 5 minutos y todas las medidas que tomemos tienen repercusión por un lado y por el otro. Esto es como dos personas que duermen juntas y si uno tira de la manta, el otro se queda con la mitad del cuerpo fuera. Pues esto es así. Si tiramos más hacia un lado, las consecuencias negativas van a ser para el otro y tenemos que asumir esto es así. La vida es así y no existe otro modo de entenderlo. ¿Cómo podemos mejorar esta situación? ¿Reduciendo márgenes? ¿Dónde? ¿Qué márgenes? ¿Estos márgenes? ¿De dónde? Si no hay de dónde sacar más. O sea, ¿de dónde reducimos? Difícil. ¿Mejoras técnicas? Pues sí, desde luego. Eso, en cualquier caso, las mejoras técnicas siempre son bien recibidas. Pagar más por los alimentos. Si queremos que los beneficios netos, los márgenes netos de todos los eslabones sean mayores, pues los consumidores tendremos que estar dispuestos a pagar más. Me parece extremadamente cínico plantear esta posibilidad a día de hoy en la situación en la que nos encontramos de inflación, pero es una posibilidad. Si queremos que todos tengan más margen. Aumento del asociacionismo, desde luego. Una mayor economía de escala en el sector productor podría obtener mejores resultados para precisamente ese sector productor. Pero claro, entonces mejores resultados para el sector productor, un mayor margen supone mayor coste finalmente para el consumidor final. ¿Los consumidores estamos dispuestos a pagar más? Circuitos cortos en los que intervengan menos eslabones, haya menos costes de algún tipo y podamos, en ese modo, disfrutar de alimentos a menor coste. Sí, perfecto, por supuesto, pero entonces en Burgos no va a haber naranjas en verano ni la piña de Costa Rica. Si asumimos que esto va a pasar así, pues estupendo. ¿Cambio de mentalidad? Pues también el hecho de que desechemos, porque los costes de las mermas en productos frescos es bastante importante, desechar las naranjas que no son perfectas, simétricas y todas igualitas, eso hace que haya mayores costes de mermas que deben asumir los diferentes eslabones. Si nos hubiéramos conscientes que esto no tiene ninguna relevancia respecto del punto de vista alimentario, pues quizá los desperdicios serían menores, aunque esto no es del todo cierto porque existen usos secundarios de este tipo de bienes, pero bueno. Estas son las reflexiones finales. Y como punto final, espero haber conseguido dejar claro que dato mata relato, y dado que vivimos en el mundo del relato, creo que hablar de datos concretos y además obtenidos en las propias fuentes oficiales, o organismos públicos que se entiende que no son parciales, creo que pueden ser bastante relevantes. Y nada más, muchas gracias.